Bueno, bueno, la idea de hoy es reunirnos un rato a hablar de los griegos. Una cultura un poco fundamental para entender lo que pasa en Occidente. Estamos viendo acá que van ingresando poco a poco. Igual la idea no es que sea como una charla formal, sino más bien una charla informal sobre algo que nos ha influido durante siglos y que a veces no somos como tan conscientes de eso.
Ahí saludamos a Silfre. Creo que está ahí conectado. A ver, ¿a quién más? Estamos saludando a Estefanía 2606, también está ahí presente. Bueno, vamos a comenzar. Igual los que no lo puedan ver en vivo, lo pueden ver luego en los archivos. Creo que ahí queda guardado, entonces hablemos un rato de los griegos. Cuando pensamos en culturas antiguas, pues muchas veces nos ponemos a reflexionar sobre qué tan valioso es o qué tan válido es tomarlas en un presente, en un momento histórico en el que primero creemos que tenemos toda la información a la mano por el internet, y segundo, pues creemos que hemos llegado como al máximo desarrollo de la humanidad. Encontramos que la democracia actual, algunos la prefieren, algunos la defienden, otros no tanto, pero la vemos como un sistema político importante. Vemos que la educación hoy parece ser más estructurada que en el pasado. Creemos que la salud es mucho mejor que en el pasado. Creemos que nuestros sistemas de transporte son mejores. Sin embargo, pues muchas veces eso nos hace pensar que hablar de una cultura de hace tantos siglos pierde validez, pierde importancia, y la gente le va perdiendo el interés. Entonces, precisamente lo que les quiero contar hoy es que los griegos no pierden validez. Y es algo que me pregunto mucho de forma personal. ¿Por qué no pierde validez una cultura que pasó hace tantos siglos? De la que hoy, pues ir a ver la Grecia actual, pues no se parece en nada a lo que fue en esos primeros siglos de la cultura. Lo primero que uno se preguntaría es, bueno, ¿y quiénes son esos tales griegos? ¿De dónde vienen? Pues precisamente la comunidad griega no es una comunidad única, no son un grupo humano único. Y esto es importante, porque son de las pocas comunidades que aprendieron a convivir con otros diferentes a ellos, ¿sí? El territorio que conocemos como Grecia, es un espacio en el que fueron migrando muchas comunidades, y así como surgieron muchas, otras desaparecieron y no se tienen registros. Y pues esto generó en esa comunidad primera griega, generó la idea de diversidad. Y la idea de diversidad es fundamental para ellos. La idea de diversidad parte de que uno puede establecer una relación con el otro sin que el otro piense de la misma forma. ¿Sí? Esto es muy importante, porque estas comunidades fueron utilizando la cultura de uno, los aprendizajes de unos, los fueron transformando y los adaptaron como parte de sí mismos. Entonces des en cuenta que la comunidad griega, desde su propia construcción, fue adoptando la idea de democracia, y no solo como un sistema político, sino como un sistema de vida. Y un sistema de vida que parte de comprender los conocimientos del otro, adaptarlos a las necesidades que yo tengo y transformarlos en busca de mejorar la calidad de vida. Entonces, los griegos se sentían orgullosísimos de muchas cosas que hacían. De lanzar el primer barco al agua, de construir una herramienta de trabajo que facilitaba realizar ciertas tareas. Sin embargo, gran parte de esas herramientas y de esos desarrollos
no eran griegas, eran traídas de otras comunidades, readaptadas y transformadas para su aplicación en su comunidad. Pero ellos tampoco se sentían menos por hacer ese tipo de tareas, ¿sí? Hoy, muchas veces, la gente prefiere decir que un desarrollo es propio, es único, pero no acepta que para ese desarrollo tuvo que utilizar el conocimiento de otros. Los griegos ya lo entendían desde esa época. Entendían que sin el otro no se podía construir una comunidad. Y esto nos lleva a un punto fundamental que tiene que ver con la constitución de una religión. Hoy conocemos el monoteísmo como la única idea de religión o la principal en el mundo, desde las tres religiones fundamentales que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? Las tres son monoteístas, se fundamentan en un único Dios. Sin embargo, en el mundo griego existía el politeísmo. Uno pensaría que en aquella época la mayor parte de las comunidades eran politeístas, sin embargo, no fue tan así. De hecho, el politeísmo ya estaba como cayendo un poco. Sin embargo, el mundo griego lo tomó por el mismo sentido de la democracia. Dentro de las historias que puse antes de esta charla, me preguntaba cuál es la relación que hay entre el politeísmo y la religión. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el politeísmo y la democracia? ¿Sí? Entre la religión y la política. Para los griegos, el politeísmo era una representación de la diversidad de pensamientos, de forma de ser, de forma de existir. No solo era una religión en abstracto, Zeus allá solo en el Olimpo, lanzando rayos, truenos, no. Para ellos, cada uno de esos dioses representan una forma de ser del humano. Y dentro de esa forma de ser del humano, comprendían también la integración de la democracia. Porque podían ver que aunque cada dios, cada deidad fuera totalmente diferente a la otra, todos vivían en el Olimpo y se entendían. Y no había ningún problema con ello. Entonces ellos, desde ese punto de vista, si los dioses tienen diferencias, tienen problemas, que también entre ellos se narran tanto en la Ilíada como en la Odisea, muchas problemáticas, podían vivir juntos, podían hacer labores juntos. El humano, ¿por qué no? Entonces piensen que cuando tenemos como deidad un único Dios, estamos limitando a que existe una única verdad, una única posición de vida. ¿Sí? Mientras que el politeísmo lo que nos permite es tener una variedad de perspectivas que nos ayudan a construir una idea de comunidad. Para muchos, entonces, el politeísmo produce la mínima resistencia a el totalitarismo, o lo que es lo mismo, a una idea única de verdad. Mientras exista el politeísmo, o mientras existió el politeísmo dentro del mundo griego, la democracia como sistema político tuvo una gran fuerza, tuvo gran acogida dentro de la comunidad, porque lo comprendían desde su propio sentir. Lo viejo, lo nuevo, se mezclaban, construían, ¿sí? Y conservaban ciertas tradiciones, partiendo del hecho de que se podían entender en comunidad. Entonces pensemos que el politeísmo tiene un fuerte arraigo con la idea de democracia, ¿sí? Y ya veremos posteriormente, a través de la historia, que el monoteísmo, por el contrario, lo que va a generar es la idea de totalitarismo, de autocracias, de monarquías. La monarquía está fundamentada sobre el monoteísmo, porque es un dios el que le entrega al rey la posibilidad de gobernar. ¿Sí?
No son un grupo de dioses con diversos puntos de vista los que hacen esto. Entonces, pensemos que esa relación entre lo que creemos y el sistema político que apoyamos tiene mucha relación. Entonces, si bien los griegos construyeron una religión a partir de diversas creencias, recordemos que todas esas comunidades iban mezclando, iban compartiendo conocimientos, pues allí empiezan a surgir los dioses. No podía surgir un único dios de esa diversidad. Tenían que surgir variedades. Pero la particularidad respecto al monoteísmo que conocemos en la actualidad es que los griegos no tenían un libro revelado. No existía una verdad. Y al no existir una verdad, no existe una única perspectiva. Existe una construcción constante, ¿sí? Que es lo que posteriormente llamarían como una dialéctica. Una relación entre los contrarios, que va en busca de construir algo nuevo. Una tesis, una antítesis, una síntesis. Así lo denominaría Hegel después. Pero en este momento, en este punto histórico, pensemos que ellos no tenían una verdad. Al no tener una verdad, se posibilitaba la construcción constante sobre esos mismos dioses. El Zeus de una primera época no es igual al Zeus de una época o un contexto histórico diferente. Se va modificando. Esa idea de Dios, esa idea de la religiosidad, de la cultura, se va modificando sin dificultad. Y esa modificación es precisamente la dialéctica, porque es la relación que existe entre posiciones contrarias y la construcción de una posición nueva a partir de eso. Eso genera el politeísmo. Genera la posibilidad de estructurar una dialéctica alrededor de eso. Entonces ya vemos la relación que existe entre politeísmo y democracia, pero también podemos encontrar otra característica fundamental, y es la idea de destino. Hoy, ¿qué destino tenemos nosotros? ¿Qué idea de destino podemos tener? ¿El paraíso cristiano? ¿El paraíso musulmán? ¿O el castigo constante en la tierra del judaísmo? Nuestra idea de destino está muy arraigada a nuestra idea cristiana de la realidad. Nosotros pensamos en un mejor mañana. Hoy me fue mal, mañana me irá mejor. Esta mañana me fue tarde, me levanté tarde, no, llegué tardísimo al trabajo. Mañana me levantaré más temprano y tendré un mejor día. Esa idea positiva de que mañana me irá mejor que hoy es la idea cristiana del paraíso, de un paraíso futuro al que nadie nos asegura que vamos a llegar, porque nadie lo puede hacer, ¿sí? Pero que todos creemos que vamos para allá. Este presidente no fue bueno, el otro va a ser mejor. Nadie asegura eso. Sin embargo, eso tiene que ver con esa idea cristiana del paraíso, un futuro mejor. Para los griegos, por el contrario, el destino, como lo dice Rocío QG 1109, el destino es la muerte. ¿Sí? No hay más destino que la muerte. El destino es trágico. Es tragedia. Los griegos también crean eso, la tragedia, la comedia. ¿Sí? Las estructuras de los chistes que hoy hacemos vienen de los griegos. Ellos se lo inventaron. Entonces, pensar que el destino es trágico, pensar en esa tristeza, ¿sí? También los hace acentuarse en la realidad. Bueno, nos vamos a morir. Listo. No podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada pensando que nos vamos a morir.
utilicemos la vida para algo, ¿sí? ¿Para qué lo pensaron? ¿Para qué utilizaron la vida? Uno, para trabajar y poder vivir. Dos, para entender cómo funciona la naturaleza. Nos pregunta Frank que por qué es trágico. Es trágico porque no existe nada más verdadero, nada más cierto de que todos nos vamos a morir. Entonces hay una escena dentro de la historia griega que es cuando el rey Midas le pregunta a Sileno que cuál es, qué es lo mejor que le podría pasar al hombre. Sileno le responde que lo mejor que le podría pasar al hombre es no haber nacido. Pero si ya nació, lo mejor que le puede pasar es morir pronto. ¿Sí? Y ese morir pronto es superar la tragedia que es la vida, porque la vida es trágica, hay que trabajar, hay que madrugar, hay que esforzarse, hay que tener, pasar dificultades, sufrir, y todo eso hace que la vida sea trágica. Entonces no son finales felices, que puede que uno se muera y descanse desde un punto de vista cristiano, pero la familia que queda viva sufre. ¿Por qué? Porque se murió esa persona. Entonces en cuenta que es trágico. El hombre finalmente tiene una existencia efímera, tiene una existencia trágica. Nos dice Frank, es trágico en el cristianismo, para ciertas otras religiones es causa de celebración. Es muy cierto, porque la muerte se ve como una liberación hacia otro plano espiritual. ¿Sí? Pero eso es una idea cristiana. La idea cristiana de me muero y me voy para el paraíso. ¿Sí? La tragedia se da por la pérdida del ser querido, el sufrimiento, la agonía, esa lucha entre la vida y la muerte constantemente. ¿Sí? Y esa tragedia después la tomará el cristianismo en otro momento histórico para aprovecharse y para poder generar su doctrina. Pero en el mundo griego la vuelta es trágica. ¿Sí? La vida no es chévere. Pero el griego va a decir, listo, ya, la vida es trágica. Hay que morirnos. Todos nos vamos a morir. ¿Sí? Todos nos vamos a morir en algún momento. Pero entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Algunos dirán, bueno, hay que trabajar. Entonces, la hora de los trabajos y los días. Hay que trabajar para sobrevivir. El trabajo es el fundamento de toda comunidad. Listo. Ellos dirán, eso es. Que pasen los días, trabajamos, vivimos. Cuando llegue la muerte, moriremos. Y ya. Y los dioses jugarán mientras tanto con nosotros, ¿no? Es otra dinámica ahí bien interesante, porque nadie puede escapar al destino trágico. Ni siquiera los dioses. Los dioses tienen un destino y lo cumplen. ¿Sí? Entonces nadie escapa, o sea, los dioses pueden ser dioses, pero no son superiores al destino. Y el destino es trágico, trágico. Los griegos viven en una tragedia, pero esa tragedia es la que los hace pensar. Y en medio de esa tragedia, pues surge la base de toda la ciencia que existe hoy, la filosofía. Es en medio de esa idea trágica de la realidad donde surge la filosofía. Surge esa necesidad de pensar y entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el mundo de forma natural. Y eso los hace pensar, pensar en busca de una verdad alternativa a la idea de que todos nos vamos a morir. Ya sabemos que todos nos vamos a morir, aprovechemos, entendamos otras cosas. Entonces, politeísmo, democracia.
Ya vemos una relación directa. La tragedia y la filosofía. Porque es ese sentido de existencia lo que hace pensar al hombre. Cuando no pensamos es cuando no existimos, diría Descartes muchos siglos después, con el cogito ergo sum. ¿Sí? Pero, pero para los griegos es una realidad. Si no piensa, no entiende la realidad. No entiende lo que pasa alrededor. Hoy pensamos nosotros que tenemos una sociedad mucho más evolucionada dentro de esa idea de desarrollo, que es muy cristiana, pero ¿cuántos de nosotros realmente existimos? ¿Cuántos realmente nos tomamos el tiempo de pensar? Entonces démonos cuenta que los griegos siguen siendo tan vigentes porque su pensamiento está, influye directamente todas las ciencias que nos rodean. La matemática tiene fuerte fundamentación eh, griega, aunque también musulmana. Las ciencias, la física, la geometría, la biología, la ciencia política, tiene fundamentación griega. Nos preguntan, entonces el existencialismo debería ser la doctrina principal. El existencialismo no tanto. Pensemos que dentro de los griegos también había quienes llevaban hacia un destino ideal. Platón, por ejemplo. ¿Mm? Platón, por ejemplo, decía, es que el destino del hombre es el mundo de las ideas. Es donde debe vivir el hombre, en el mundo de las ideas. El cristianismo luego retomará ese mundo de las ideas y lo transformará en el paraíso. Es un mundo abstracto que no existe. ¿Sí? Entonces ese mundo abstracto que no existe lo tomarán muchas doctrinas, muchas ideologías para decir, vengan, esto es lo real. Puede ser el paraíso socialista, el paraíso capitalista, el paraíso que quieran. Todo eso es platonismo. ¿Mm? Entonces no se trata del existencialismo puro y duro, sino que se trata de una reflexión constante de la realidad. Por eso hablaba al principio de la relación democracia-politeísmo. Cuando no existe una única vertiente, una única mirada de la realidad, pues no existe la posibilidad de que una verdad absoluta domine, porque vamos a estar constantemente en una lucha de contrarios. ¿Sí? Esa dialéctica griega lo que hace es eso, que ideas contrarias constantemente estén en debate. Y la oralidad griega, porque el ágora es el espacio donde ellos se reúnen para conversar, para dialogar. La plaza pública, la política, el Senado. Senado no es donde nos reunimos a hacer negocios a ver quién tranza mejor. Senado es el espacio donde tomamos decisiones en busca del bienestar de nuestra comunidad. ¿Mm? Y es en esa relación, en ese diálogo con el contrario en donde se construye. Entonces por eso es muy difícil pensar que existe una única filosofía griega. Uno se pone a ver y hay visiones diferentes, diferentísimas. Los presocráticos. No, que el universo es una bola de fuego. No, que todo está sobre un lago. Visiones distintísimas. ¿Cuál es real? ¿Cuál es la única verdad? Ninguna. Son construcciones constantes. Y al ser construcciones constantes, no generan esa idea de dominación. ¿Sí? Sin embargo, el hombre es hombre, ¿sí? El ser humano tiene también unas ansias de poder. Y esas ansias de poder también llevan a pensar
en, en querer dominar al otro. Por eso la existencia de la esclavitud dentro del mundo griego. La existencia de la esclavitud tiene que ver con un sentido de propiedad. ¿Sí? Entonces, tampoco pensemos que todo lo griego entonces es bueno. ¿Sí? Es una lucha constante de ideas, lo que se puede valorar de ellos. Sin embargo, en la estructura social griega encuentran múltiples problemas. La mujer no tenía derechos. El hombre era el que votaba. El hombre libre. El esclavo ni se hable. El esclavo era una propiedad más. Entonces, pensar la realidad a partir de esa cultura griega nos hace construir preguntas. No diría, bueno, si el Senado era esa construcción de diálogo, si la ética era una construcción de costumbres, ¿por qué hoy reducimos la ética a qué es lo bueno y qué es lo malo? Y además, qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de una verdad ya construida, no dentro de algo que se construye constantemente. Todo lo tomamos como si ya hubiera una verdad absoluta, como si lo bueno y lo malo ya estuviera definido. Matar es malo. Bueno, ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿Sí? Entonces también pensemos en los sistemas de dominación. La escuela en el mundo griego era un campo abierto a diferentes perspectivas. O sea, no llegaba el Ministerio de Educación griego y les decía, bueno, Pitágoras, hermano, usted en su academia debe quitar ese aviso de que aquí solo entran los que saben geometría, porque pues eso rechaza el derecho a la educación de otros, ¿no? Si Pitágoras quería coger solo a los que les llamaba la atención la geometría, adelante, Pitágoras, hermano, hágale. Hágale, Pitágoras. Si Platón quería hacer una academia con solo los que pensaran que el mundo de las ideas es el mundo ideal, hágale. Si otros decían, no, vea, yo no quiero formarme en cosas tan teóricas. Quiero hacer gimnasia. Quiero educar el cuerpo. Hágale. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque no hay una única verdad. Y como no hay una única verdad, pues ¿cómo voy a construir un sistema educativo que me dice qué enseñar? No tengo verdades. Tengo variados intereses. ¿Sí? Entonces el mundo griego tenía otra lógica. Una lógica más diversa. Claro, algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa con Esparta? Esparta tiene otra forma de pensar. ¿Sí? Esparta tiene otra estructura. Esparta está fundamentada en la idea de la guerra. ¿Mm? Pero los griegos no. ¿Sí? Al griego ateniense le costaba la guerra. Cuando tenían guerras, como las guerras del Peloponeso, pues ¿quiénes iban adelante? Los espartanos, que eran los chachos del barrio. Eran los que defendían el barrio. Y los atenienses pues iban allá ahí con sus armas, pero pues ellos no pensaban en la guerra. No les gustaban las artes de la guerra. Esas artes de la guerra los romanos la tomarán después de los espartanos, no de los atenienses. Aristóteles no dice cómo defender un barrio. Platón no habla en ningún momento de eso. Los espartanos sí, tenían toda una estructura desde la que los ejércitos modernos todavía se basan para hacer sus procesos. Entonces ya vemos que los griegos, ¿por qué en los griegos surge la democracia? Precisamente porque ellos dicen, hey, entendámonos unos con otros. ¿Sí? Pero esto, pues también tiene otras variables. Había otra pregunta que ya había lanzado en las historias y era qué relación tiene la muerte y la propiedad.
La respuesta es sencilla. En el mundo griego, cuando moría un familiar, uno no iba y lo llevaba al cementerio, sino que uno lo que hacía era enterrarlo, inclusive en muchos casos, dentro de la misma habitación donde él vivía. ¿Y esto por qué? Porque en el terreno donde uno vivía se habían enterrado generación tras generación otros familiares. Entonces, esto genera una relación diferente con el territorio. ¿Sí? No es un territorio de que yo estoy en una casa que no es esquinera y ahora me quiero ir a una casa esquinera. Entonces me va a trastear. Que es como vemos la propiedad hoy. No. Ellos el terreno era su historia de familia. Era su existencia. Su arraigo con el territorio se fundamentaba en la muerte. Porque ahí estaban los restos de sus seres queridos. De su legado familiar. Entonces poco a poco esta idea de enterrar a los familiares en sus terrenos fue generando la idea de propiedad. Ya propiedad entendía un poco en el sentido que la entendemos hoy, ¿sí? Porque estas comunidades fueron creciendo, muchas veces empezaron a relacionar con vecinos para poder seguir manteniendo los mismos espacios. Entonces habían matrimonios que eran organizados en busca de mantener vivo el territorio donde vivían. Entonces esto se convierte en algo muy importante, porque las ciudades, las polis griegas, se estructuran alrededor de esta idea de propiedad. ¿Sí? Pensemos que en un principio eran comunidades muy pequeñas, luego esas familias van creciendo, se van relacionando unos con otros, se van reproduciendo entre ellos y van estructurando cada vez más esa idea de propiedad y esa idea de territorio, de un territorio propio. Si bien los griegos en estos primeros años nunca lograron desarrollar un sentido nacional como lo vemos hoy, que uno dice, uy, soy colombiano, no sabe por qué, no sabe para qué, no saben qué tiene eso de importante, pero lo decimos. O todos no sabemos el himno, o todos no sabemos el símbolo nacional, los griegos no. Los griegos tenían sus polis divididas, solo se unían cuando había conflicto, cuando tenían un enemigo en común. De lo contrario, no les interesaba. Simplemente cada uno vivía a su manera. Entonces, cuando estos grupos empiezan a formarse, a ampliarse, pues pensamos que también tienen más necesidades. O sea, no es lo mismo que yo le diga a mi pareja vamos los dos a comer, a que yo le diga a toda mi familia vámonos todos a comer. Eso implica una logística diferente. Asimismo, las comunidades, de pasar de ser familias a ser conglomerados mucho más grandes, pues los llevaron a generar una estructura de estado, ¿sí? Que serán las polis. Son estados, son ciudades-estado, ¿sí? Aquí hay una pregunta de John JQ21. Dice, ¿en qué momento el concepto de muerte según el pensamiento griego cambió al concepto de la muerte según el pensamiento contemporáneo occidental? Esto tiene que ver con el surgimiento del Imperio Romano. Cuando, como la comunidad griega no se logró integrar tan fuertemente, pues terminaron siendo polis aisladas. Esto generó que los romanos, que tenían otra idea, que cuando surge el Imperio Romano tenía como otra idea de existencia y de política, ellos sí decían queremos dominar, queremos hacer un imperio. Los griegos no, los griegos tenían colonias, pero eran colonias aisladas, eran islas. Casi que todo Grecia son islas. Los romanos sí tenían una idea más, un poquito más estructurada de lo que querían hacer, un proyecto político más grande. Entonces cuando los romanos dominan el territorio,
empiezan a transformar bien las ideas, ¿sí? Toman ideas, pero las modifican a su beneficio. Entonces los romanos no van a permitir que una idea contraria tome tanta fuerza porque los destruirá, ¿sí? Los griegos sí. Entonces, los griegos sí permitían muchas veces ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, ya sí habían problemáticas más profundas, como el caso de Sócrates, cuando a Sócrates le dicen que tiene que tomar cicuta por el bien de la polis, porque le estaba enseñando cosas falsas a los jóvenes, él lo hace por el bien de la polis. Los romanos no van a permitir que sea tan abierta la situación. Van a estructurarlo muchísimo más y lo van a ir cercando a cómo dominar a la población. El cristianismo hace esto. Y cuando el cristianismo logra dominar el imperio romano, pues esa idea de la muerte cambia, porque tiene que ser para el beneficio de la doctrina cristiana. Entonces pensemos que para el cristianismo una de sus figuras fundamentales es Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es un tipo que lo golpearon, lo atacaron y lo mataron en una cruz. Entonces mi relación con la muerte es otra. O sea, ya no son dioses que están allá borrachos en el abstracto. Es un man que se está muriendo en una cruz. La gente lo tiene ahí en su habitación. Eso genera una relación diferente. O sea, si Cristo hubiera muerto de otra forma, tendríamos su estatua ahí también como tan presente. La cruz en el fondo se ve un poco estética. No hay tanta sangre, no hay tanto... Pero si lo hubieran picado o algo así, ¿tendríamos una figura de esas? Entonces pensemos que sí genera una relación diferente. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. La idea religiosa de una comunidad también genera ideas políticas fuertes. Y en el caso del mundo griego, la diversidad va a generar la democracia. ¿Sí? Ahora, la democracia no es la democracia que hoy tenemos, en el sentido de que cualquiera puede votar. O sea, 18 años, tome su cédula, chao, vaya vote. Usted piensa, usted tiene fundamento político, no, a nadie le importa. ¿Sí? A nadie le interesa eso. Usted, sus 18 años, vote, usted ya puede votar. Sí, antes eran 21, ahora son 18. ¿Sí? Entonces, eh, esta idea de democracia, pues va a ser fundamentalmente en el diálogo. Porque los debates que tenían en el Senado griego eran larguísimos. ¿Sí? Y muchos senadores eran asignados, eh, no tanto por su valioso discurso, sino por el interés que mostraban en la comunidad. Y finalmente el discurso se lo ayudaba a construir la comunidad. ¿Sí? Acá no sé quién le hará los discursos a los senadores, pero no creo que la comunidad. De hecho, muchos no conocen las comunidades que representan. Entonces pensemos que la idea de democracia pues también ha tenido sus transformaciones, para bien y para mal. ¿Mm? Entonces, primero todo el mundo puede votar, en los griegos no, solo el hombre libre. Hoy puede votar, pues hombres, mujeres, hasta los muertos votan. Es increíble cómo será la democracia abierta. Pero fundamentalmente es una democracia distinta. Lo importante de los griegos, ¿qué es? La idea de diversidad. A ellos no les importaba si, si Platón se acostaba con un hombre o con una mujer. Eso no tenía importancia. Para nada. No, es que, no, don Platón se acostó con un man, no, señálenlo, atáquenlo. No, eso es la vida privada. Otra es la vida pública. El griego no le interesaba eso, no le importaba. Hoy parece que a la gente le importa más eso.
que lo que realmente piensa el ser. Entonces, des en cuenta también cómo cambia la situación, cómo se modifica la idea de comunidad. O sea, cómo nos transformamos de una comunidad que dialogaba a una comunidad que no dialoga, que ni los hijos hablan con los papás. O si hablan, no se escucha. ¿Sí? Entonces, pensemos la transformación tan importante que tiene. Claro, Frank, en muchos casos no solo era un jovencito, un adolescente, va a ser un niño. Pero es que no existía el concepto de niño. No había la idea de que existía un niño. Y esto también modifica la idea de sociedad. ¿Sí? Y no es que ellos, en su pasado, en su construcción histórica, sean menos que nosotros o nosotros más que ellos, como nos lo han querido mostrar. Son las construcciones históricas de diferentes puntos de vista. Y eso es lo que hay que entender cuando uno ve la historia. Hablar de los griegos no es hablar de unos viejitos pasados que ya no le importan a nadie, sino que es hablar de todo un contexto que nos puede dar mucho, que nos puede dejar entender muchas cosas. Entonces, si vemos la historia únicamente desde el punto de vista actual, yo podría decir, no, es que están violando todos los derechos humanos en Grecia, pues porque tienen esclavos. Paila, la comunidad internacional debería castigar a esos griegos. Pero pues eso no tiene sentido dentro de esa estructura social. ¿Sí? Entonces, democracia y politeísmo, importantísimo. Es que tener un solo Dios ya genera cosas. Tener un solo Dios que dice la verdad, ya eso genera una forma de pensar política. Segundo, la propiedad de la tierra. La muerte en relación con la propiedad de la tierra, importantísimo. Que así se fueron construyendo esas polis, con esa relación con el territorio. Hoy, ¿qué relación podemos tener con el territorio? Podríamos pensar. Creería que ninguna. Los campesinos, si al caso, cuando no los desplazan, que todavía pueden tener su relación con la tierra. Ya cuando son desplazados, pues, baila, pierden toda relación con el territorio. Los griegos lo intentaban mantener. Entonces, dentro de la historia griega, bueno, acá Lau López pregunta, ¿qué idea pasada de moda de los griegos valdría la pena rescatar sobre el resto? Yo creería que la democracia. Acá uno recuerda a alguien que decía que estaba defendiendo la democracia, maestro, mientras disparaba a un edificio en llamas lleno de gente. Y para ellos eso era democracia. Para los de hoy, eso es democracia. Para los griegos no. Para los griegos eso hubiera sido un atropello, porque no los dejaron ni hablar. La idea de democracia es lo fundamental en los griegos. Pensar que nos podemos entender con el diferente. Que de verdad podemos construir algo entre todos, como comunidad. ¿Sí? Entonces, es bien curioso eso, ¿no? O sea, nos creemos muy modernos, pero la única forma en que ciertos países piensan que pueden llevar la democracia es con armas. Entonces, Estados Unidos manda un ejército a Afganistán a llevar la democracia. Pero ningún soldado hablaba árabe. Entonces, ¿cómo llevo la democracia si no les puedo explicar en su propia lengua qué estoy haciendo allá? Imposible. No hay diálogo. Y el diálogo construye democracia. Entonces, nos dice Frank, por andar detrás de ese concepto de soberanía, Venezuela está como está. Claro, también por no escucharnos. Es difícil,
porque hay intereses particulares, en todo sistema político hay intereses particulares. Los griegos también, por eso los griegos, Aristóteles decía que luego de un momento glorioso de educación, de prosperidad, los sistemas políticos se cansaban, se agotaban y caían en un sistema negativo, en un sistema que no iba a ir en pro de la vida, ¿sí? Entonces, hubo monarquías, hubo tiranías. Dentro de los sistemas griegos hubo todo eso, porque sentían que también se agotaba. O sea, que el diálogo no puede ser eterno. No, el mundo ideal, un mundo feliz. No, no, los sistemas políticos y las sociedades también se agotan y la violencia emerge. La violencia del conflicto es natural a muchas comunidades. Esto también hace que cambien los sistemas políticos. Entonces, por eso la democracia plena, decía Rousseau, es un sistema de dioses. Los humanos no pueden tener democracia plena. Pueden tener sistemas políticos cercanos a la democracia, pero no la democracia plena. Que precisamente existe el chisme, existe el deme a mí más, yo quiero más, ¿sí? Y eso implica dentro del sistema político un cambio. Entonces, cuando se agota un sistema, cae en uno que no es tan positivo, que le es positivo a una minoría, ¿sí? Entonces pensemos en las monarquías. ¿Por qué surgiría una monarquía? O sea, ¿qué hace que toda mi línea familiar tenga que mandar? ¿Qué argumento tiene eso? Ninguno. Que aproveché un momento histórico, me tomé el poder, o logré ejercer el poder, como lo diría Foucault, y empecé a dominar. Y la democracia ante eso, pues no. Pues cuando no hay diálogo, no hay diálogo. ¿Sí? Si yo no quiero hablar con alguien, no hablo. Y ya. Y si yo tengo armas, si yo tengo el poder militar, y yo puedo matar al que habla en contra mía, lo mato. Y así funciona la política. ¿Sí? Históricamente. Solo hay que ver la lista de emperadores romanos asesinados, inclusive por senadores, dentro del Senado. Cosa que en la sociedad moderna pues no ha ocurrido tanto. Prefieren matarlos lejos de donde mandan. Pues para las investigaciones y eso. Entonces, los sistemas de gobierno también se agotan. Y la democracia también se puede agotar. Ahora, ¿cómo convertimos una comunidad como la nuestra en algo más cercano a los griegos que lo que es hoy? Es una pregunta fundamental. ¿Cómo poder dialogar con el otro? Ahora, como no todo es bonito en los griegos, pues la esclavitud también es una cuestión compleja. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, nos imaginamos esa esclavitud cristiana del siglo XV, XVI, las colonias, los barcos negreros hundiéndose con todos su mercancía, porque ni siquiera eran seres humanos. Y esa es la idea de esclavitud que tenemos. Sin embargo, los griegos la idea de esclavitud no era tan así. ¿Por qué lo digo? Para el griego el esclavo era propiedad, será algo de su propiedad, ¿sí? Pero era una propiedad que vale la pena tener. ¿En qué sentido? Esa propiedad muchas veces era la que educaba a sus hijos. O sea, muchos filósofos que hoy conocemos como filósofos fueron esclavos. Entonces nosotros diríamos, no, pero ese man allá, ¿cómo va a producir conocimiento allá con unas cadenas? Amarrado en un potrero. No. No, el esclavo era protegido en muchos sentidos. Lo único era que no tenía palabra para decidir. No tenía el poder de decidir sobre lo público. Entonces muchos de los esclavos lo que eran era educadores.
eran profesores. Los esclavos educaban a los hijos de los griegos. Eso era lo que hacían los esclavos. Hasta cierto punto, cosa no muy diferente a la que siguen haciendo hoy los maestros. Puede que eso no haya cambiado tanto. Pero, pero era otro sentido de esclavitud. Entonces no pensemos que siempre el concepto esclavo significa lo mismo. ¿Sí? El esclavo del siglo XVI, XVII, del barco negrero, es un tipo de esclavo. Pero esclavo en otras comunidades puede significar algo distinto. ¿Mm? O inclusive el trabajador. La muralla china se construyó gran parte de hombres libres, pero también está construida sobre muertos. Entonces también habría que ver qué tanto un hombre libre es libre, qué tanto podemos descifrar a profundidad el concepto en un momento histórico preciso. ¿Sí? Entonces cuando hablemos de esclavitud en los griegos, pensémoslo dos veces antes de compararlo con otro momento histórico. Ahora, respecto a las mujeres, sí, evidentemente las mujeres no tenían palabra dentro de las decisiones públicas, porque la mujer se dedicaba a las decisiones privadas. La administración del hogar, la economía, que ahí es donde nace el concepto de economía, que significa administración del hogar, es fundamentalmente una tarea femenina. La mujer era la que administraba el hogar. ¿Sí? Entonces, esta relación también es una relación distinta. ¿Sí? Hey, no puedes hablar en un sentido público, pero en un sentido privado tienes toda la libertad. Hoy hay mujeres que ni en lo público ni en lo privado les dan la cabeza y chao, o las cogen a hachazos. Sin embargo, hay derechos. ¿Qué tan efectivos son? No lo sabemos. Entonces, pensemos que estas relaciones conceptuales también son interesantes irlas mirando detenidamente. No, no es lo mismo pensar el sentido de mujer en aquella época que el sentido de mujer que hoy existe. ¿Sí? De pronto si un griego mirara un reggaetón diría, pero ¿qué tipo de mujer es a la que se refieren esos sonidos? Diría un griego. Pero si escuchamos un poema griego, diríamos, uy, tienen en un muy buen sentido lo que es una mujer. Sin embargo, no tenía derechos políticos. Entonces, esas son diferencias culturales que también es importante pensar, ¿sí? ¿De qué vivían los griegos? Los griegos vivían de la agricultura, de un comercio interno entre las islas, un desarrollo de la minería, pero también existían los impuestos. Existían dos tipos de impuestos, al igual que hoy: el impuesto directo y el impuesto indirecto. El impuesto directo se le aplicaba a los ricos. Otra cosa que también podríamos aprovechar de esa época, que los ricos tuvieran impuestos. Y los impuestos indirectos se daban por el comercio de ciertos productos. Los esclavos, como eran propiedad, se podían vender y había un impuesto sobre eso. El ganado, el heno o algunos otros productos, eso sí no había IVA. A la canasta familiar no le tenían IVA. Solo a ciertos productos que representaran lujo. O sea, démonos cuenta que ellos también eran como más inteligentes en ese sentido. Entonces, no le dan impuestos a una cosa que todo el mundo necesita consumir. O sea, ¿cómo le va a poner impuestos al pan? Si le pongo impuestos al pan, pues nadie puede comer pan. Solo cierta población va a poder comerlo. Ellos pensaban de esa forma, ¿no? Hoy, pues, le ponen impuestos a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces pensemos que los griegos tienen particularidades, cuestiones históricas fundamentales
pero también tienen pues otras cosas que de pronto los veríamos como con cierto recelo, como ve, tampoco queramos ser griegos y tampoco podríamos ser griegos. Siglo XXI, no se puede volver a la polis, no se puede volver al mundo de las ideas de Platón, no nos podemos sentar en la contemplación, no nos podemos volver cínicos y tomar agua de un coco y vivir en la calle. No creo que todos estuviéramos dispuestos a hacerlo. Sin embargo, hay cosas del mundo griego que aún son vigentes y sería interesante analizarlas, pensarlas, preguntarnos por lo menos qué pasa con eso. Entonces, no sé, hay 13 personas conectadas. Hay algunas personas que conozco, otras que no conozco tanto. No sé si quieran hacer preguntas, el chat está abierto para realizar preguntas y pues estaríamos también cerrando. 7:59, una hora parece suficiente para no dormirlos hablando de los griegos. Pero sí me gustaría recibir preguntas, comentarios. Acá nos hablan de que para ser libre hay que ser un ermitaño. Bueno, también habría que pensar si en relación con los otros podemos ser libres, si la libertad existe como una construcción individual o como una construcción colectiva. Me gusta pensar que es una construcción colectiva. Yo creo que podemos vivir con otro en libertad, sin que el otro nos domine y sin dominarlo. Yo creo que es posible. A veces veo cosas que digo, no es posible. Pero, pero pues también a veces se trata de creencia, ¿no? No sé, veo, no hay comentarios, no hay preguntas. 15 personas conectadas, me alegra. Eso es casi un salón de clase de un colegio privado. Estamos bien. Bueno, yo creería que es todo por hoy. Algunos se conectaron ya tarde. Juan David, saludos, hombre. La próxima charla es de qué? Vamos a ver, vamos a pensarlo. No sé si sea válido hacer un recorrido histórico o sea más válido temas aleatorios que parezcan interesantes. Eh, entonces, podría ser historia, podría ser política. ¿Mm? Pregunta de John. Dice, ¿qué tiene que cambiar en la sociedad colombiana para acercarse un poco a esas cosas buenas de los griegos? Pregunta compleja. Yo creo que yo creo que la cuestión es el hambre. Creo que la gente con hambre no puede pensar, no puede concentrarse en pensar. Una población como la de Colombia que tiene un 40% de la población en pobreza, pues muy berraco hacer un proceso, muy berraco decirles que la política puede tener algo bueno, si nunca han visto nada bueno, ¿sí? Entonces, hace unos días veía un documental, Ciro y yo, recomendado por cierto, y nos muestra cómo es la guerra en Colombia a través de la vida de una sola persona. Pero ahora pensemos que esa sola persona representa 6 millones de víctimas directas o indirectas del conflicto. Entonces yo cómo le hablo a alguien que le masacraron la familia, que le violaron los hijos, que le desaparecieron los esposos, los hermanos. ¿Cómo les digo, venga, es que es posible hablar con el otro y negociar? Complicado, es bien complicado. Pero sí tendríamos que poner de nuestra parte. Y por el lado educativo a veces se piensa que puede ser. Yo creo más que es como por el lado familiar. Creo que la familia, si la familia le enseña al niño a no ser egoísta, a pensar, a dialogar,
a no ser conflictivo, a que no tiene que ser el chacho del salón para ganarlas todas. De pronto, por ese lado se podría dar. Ya nos dicen que el espacio parece genial, pues vamos a intentar hacerlo todos los jueves a esta hora. La idea sí es diferentes temas, no sé si cosas históricas, cosas políticas. Bueno, yo creo que la historia y la política siempre va como de la mano. Pero pues la idea es charlar un rato. La idea es sentarnos a reflexionar un rato la realidad. Y me anima mucho, 14 personas es hartica gente, eso es una bucetica chiquita. Eso es harta gente. Pero no tengo los 2000, pero de pronto si me peloto saco 2000, pero no los voy a asustar. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias a todos y todas. Y ahí estamos. Ahí vamos a intentar hacer este espacio todos los jueves y charlar un rato. Bueno, pues, chao a todos.